Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Sara. Bienvenida. Hola, Tamara. Muy buenas. Vamos a dar unos segunditos que ya estáis uniéndos. Todas y todos por ahí. Muy buenas, Lucía. Hola, Lili. Hola, Aya. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues vamos a seguir hoy con esta línea de gestión emocional consciente que hemos empezado ya unas semanitas atrás. Muy buenas, Esther, muy buenas, Katy. Bueno, fenomenal, Luis, por ahí, Juan. Pues os decía, hoy nos vamos a centrar en el tema de la ira. De hecho, he titulado este directo de la ira a la resolución. La pasada semana empezábamos con del miedo a la confianza. Hoy seguimos con de la ira a la resolución y la semana próxima seguiremos con de la tristeza a la integración, poniendo foco en la intención positiva o esa necesidad que de alguna manera cubren nuestras emociones. De modo que, ¿qué tiene que ver la ira con la resolución? Pues de esto vamos a hablar hoy un poquito. Nos podemos quizá preguntar primero qué es la ira, ¿no? Y podríamos decir que la ira es una energía que realmente nos ayuda a avanzar, a ir adelante, a poner límites, a resolver problemas, dificultades, a hacer frente a aspectos que puedas considerar transgresiones, injusticias, derechos que no están siendo respetados, y desde ese lugar esa energía, que es una energía, voy a decir, muy masculina, y en esto cuando hablo de las energías masculina y femenina siempre llevo la atención a que no tienen nada que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer. Todos los seres humanos en nuestro interior tenemos esas dos energías, una parte de energía que podríamos decir más masculina, más lineal, más competitiva, más de ir hacia adelante, de conseguir, de foco, de retos, de objetivos, y una energía más femenina, que es más abarcativa, empática, escuchadora, compasiva, y de alguna manera el equilibrio en un ser humano se encuentra a base de unir y equilibrar, armonizar esas dos energías dentro de cada una y de cada uno. De hecho, si os apetece, podemos hacer más adelante algún directo relacionado con esto, que es un tema muy bonito que abordamos en la especialización en inteligencia emocional con profundidad y que tiene que ver con esas polaridades que en algunas personas pues hay una polaridad mayor hacia esa energía masculina, más hacia lo separado, y en otras personas hay una energía mayor hacia lo femenino, hacia lo unido. Pues muy bien, la ira es una emoción que nos trae una energía que tiene más que ver con esa parte más masculina. ¿Y con relación a qué aparece la ira? La ira aparece cuando de alguna manera sentimos que ha habido algo que es injusto, que ha habido algo que se ha transgredido, que ha habido un derecho o algo que es importante para ti, un valor, algo a lo que das importancia que de alguna manera está siendo conculcado, ignorado, algo así. Cuando esto pasa, esa ira aparece de repente y aparece como una especie de curva. Esta energía, como en todas las emociones, tiene una curva que llamamos la curva emocional, en este caso de la ira. De modo que imagina que estás pues en equilibrio, en paz, en calma, y de pronto hay algún acontecimiento activador que consideras una amenaza y ante lo cual quieres defenderte. Entonces aparece la energía de la ira. Esta energía va ascendiendo en tu organismo a través de las hormonas que desencadena la ira hasta un punto en el cual es como el punto máximo en el cual sentimos esta energía dentro. Hasta ese momento, una vez que la energía ya está arriba, vamos a decir que no podemos hacer nada. En ese momento más vale que paremos, que respiremos, que nos alejemos de ese acontecimiento activador que nos enoja, que nos provoca ese enfado, esa rabia, esa ira, para que esa curva, esa energía, esas hormonas que están en nuestra sangre empiecen a descender, y entonces aparece la fase que llamamos de enlentecimiento. Pues muy bien, hasta que eso no va bajando poquito a poco y llegamos a la fase que se denomina de afrontamiento, para a partir de ahí poder enfrentar ese aspecto, buscar una solución, etc., más vale que si te topas con una persona airada o que si tú misma o tú mismo estás enfadado, enfadada, enojada, te alejes de ese
elemento, persona, aspecto, voz, lo que sea que te ha causado esa ira. Y solo cuando esta energía ya está descendiendo y está ya en esa fase de enlentecimiento, enfriamiento, para que lo podamos afrontar, conviene iniciar una conversación en la cual podamos, luego vemos algunas claves, pedir lo que necesitamos, lo que sea, ¿no? Pero abordar de algún modo esa situación para encontrar o buscar juntos, si es posible, una solución. Teniendo esto presente, ya sabemos que la ira es una energía que viene ante un acontecimiento que consideramos que tiene que ver con algo nuestro que es importante y que no es respetado o es conculcado, etcétera, etcétera, y que surge para que podamos poner fin a esto, afrontarlo, acometerlo de algún modo. Por lo tanto, es una energía resolutiva que te pide avanzar, que te pide ir a por tus propósitos, a por tus metas, a defender lo que es tuyo, a poner tus límites, a pedir algo, a decir no, a decir sí, lo que sea, cuando lo necesites. ¿Qué es lo que pasa? Que hay 3 tipos diferentes de enfado y hay muchas veces que confundimos porque creemos que estamos enfadadas o airados y realmente hay otras emociones detrás de esto. Vamos a hablar de que hay un enfado primario, hay un enfado secundario o enfado defensivo y hay un enfado instrumental. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 tipos de enfado? Verás, el enfado primario es el enfado real, es la emoción que corresponde a lo que en un momento dado está sucediendo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien te insulta, o que de pronto hay algo muy valioso e importante para ti que estás defendiendo y alguien pues te falta el respeto delante de los demás o minusvalora tus opiniones o te deja en ridículo en una situación. En esos casos en los que te sientes injustamente tratada o en los que sientes que no se está valorando eso que es importante para ti o a ti misma, que no eres respetada o respetado, la ira es la emoción que corresponde sentir para poder dar una respuesta adecuada, adaptativa a esa solución, que puede ser poner un límite, puede ser decir un no, puede ser irte, pueden ser muchas cosas. Luego, como os decía, vemos alguna clave. Por lo tanto, ahí el enfado es primario y es la emoción real que corresponde a la situación que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otro tipo de enfado, que es el que llamamos enfado defensivo. Y el enfado defensivo realmente nos habla de una emoción que no es la real. Cuando el enfado es defensivo es porque está tapando otra emoción que está más atrás, más en el fondo, más profunda, con la cual por lo que sea, y casi siempre de manera inconsciente, no queremos conectar y utilizamos el enfado como un patrón inconsciente para de algún modo mostrar esa emoción de enfado y no conectar con lo que sentimos realmente en el fondo. Por ejemplo, ¿qué emociones de manera habitual? Y podéis ir pensando, ¿no? Reflexionando las personas que estáis por ahí sobre, ¿tengo yo algún patroncillo, por ejemplo, cuando tengo miedo de en lugar de conectar con ese miedo, reprimirlo, negarlo, quitarle valor y mostrarme como enfadada? Muchas veces con el enfado lo que estamos es tapando el miedo. A veces lo hacemos conscientemente, la mayoría de las veces es inconsciente por no conectar con el miedo, emoción de la que hablábamos el lunes pasado. Si no lo viste, puedes mirarte el directo que lo tengo por ahí. El miedo es una emoción que nos hace sentir muy incapacitados, de hecho nos bloquea, nos lleva a escondernos y hay veces que ante situaciones que nos provocan miedo utilizamos una ira o un enfado defensivo para avanzar. Sin embargo, el miedo está detrás y es el que necesitamos atender para poder observar qué es eso que nos está preocupando, asustando, generando ansiedad, y una vez resuelto eso, no habrá miedo y por lo tanto no necesitaremos esconder ese miedo detrás de esa ira. Lo mismo ocurre efectivamente, como dice por ahí Mónica, tiene que ver de algún modo con ocultar nuestra vulnerabilidad, y ahí va también con la tristeza, porque la tristeza es otra de las emociones que tapamos con el enfado. Algunas personas tenemos o tenéis más el patrón de tapar el miedo con el enfado, otras tenemos o tenéis más el patrón de tapar la tristeza o el dolor con el enfado. Yo, por ejemplo, hace muchos años descubrí que para mí el enfado ha sido durante mucho tiempo una emoción defensiva con la que tapaba
cualquier cuestión que me conectase con el dolor de la tristeza y con el dolor de la pérdida. Y también muchas veces miedo, por ejemplo, miedo a que a mis hijos les suceda algo, a que pase algo malo, respondo reactivamente sin darme cuenta desde el pegar una voz, desde el enfado, desde la ira. Ahora, no es la emoción real, no es la primaria es otra. Por lo tanto, lleva atención a si en algún momento aparece esa ira como una manera de tapar otras emociones. También hay veces que la ira, por aquí por ejemplo Isabel dice, yo tengo miedo después de la ira. Hay veces que ocurre lo siguiente, por ejemplo, en el caso de la tristeza. La tristeza muchas veces ocurre pues porque ocurre siempre cuando es una tristeza primaria porque hay algo de que valoro que he perdido. ¿Qué pasa? Que hay veces que lo que nos pasa es que tenemos un enfado secundario, defensivo, que utilizamos para tapar la tristeza o, como dice Isabel, el miedo, y cuando no lo conseguimos, porque obviamente no lo conseguimos, porque la tristeza o el miedo siguen ahí, por más que nos enfademos con la vida, con el mundo, con los demás, después de ese enfado, la emoción real aparece. Y de hecho hay veces incluso, y esto es un detalle para ir observando y reflexionando cada una y cada uno, en el cual hay algo que me enfada de verdad, y ahí el enfado es primario, es adaptativo, es lo que corresponde, me faltan el respeto, me insultan, me ningunean, me minusvaloran, lo que queráis, ¿no? Y corresponde enfadarme. Y si no consigo, aun cuando me haya enfadado, de algún modo reparar eso, pues porque busco, hago una petición y busco que alguien me haga caso, doy una instrucción o una orden porque no lo hago de manera asertiva y me ignoran, etcétera, el hecho de intentar conseguir eso, aunque sea enfado real, y no lograrlo, hace que luego aparezca la tristeza. ¿Por qué? Porque ha habido una pérdida. Yo buscaba a través de la ira reparar algo que era importante para mí, no lo consigo y por lo tanto me quedo con esa insatisfacción, esa frustración que tiene que ver con no lograr algo, aun cuando lo he intentado, incluso quizá poniendo lo mejor de mí para conseguirlo, y al no lograrlo puede que después aparezca la tristeza. Y es que las emociones de todos modos van muy combinadas y hay muchas veces que sentimos varias emociones ante una misma situación o experiencia. La cuestión es cuál es la que está más en el fondo, cuál es la más profunda y cuál es esa a la que necesito atender primero. Por lo tanto, por ir rebobinando y poniéndolo más fácil, ya sabemos que la ira aparece cuando hay alguna situación que transgrede o vulnera algo que es importante para ti. Ya sabemos que además tiene una intención positiva, que es darte esa energía que estás necesitando en esos momentos para afrontar esa situación y de alguna manera reparar o pedir una reparación en eso que está sucediendo. Y ya sabemos que hay tres tipos. De momento hemos hablado del primario, del defensivo, que es el que tapa otra emoción, y también está el instrumental. El instrumental es el enfado que utilizamos a veces, en alguna ocasión de manera consciente, muchas veces de manera inconsciente, para conseguir algo que quieres, y de hecho esto lo puedes observar incluso en las rabietas o pataletas de los niños pequeños cuando quieren llamar la atención, una chuchería, que se les haga caso y utilizan esa pataleta o esa rabieta. Pero es que los adultos también tenemos pataletas y rabietas, aunque lo hagamos de una manera diferente. Por lo tanto, también te puedes preguntar cuándo utilizas el enfado o cuándo el enfado inconscientemente te utiliza a ti para conseguir algo, para instrumentalizar alguna cuestión. Y ahí están entonces los tres tipos. Vale, hemos hablado también de la curva, ese momento en el cual ante ese acontecimiento activador esa energía de la ira aparece y va creciendo hasta llegar a ese punto álgido y cómo luego va descendiendo en esas fases de enlentecimiento para ya poder afrontar eso y ya llega ese enfriamiento y ahí podemos buscar una solución. Y vamos con tres claves, y esas tres claves, anota, las tres empiezan por P. Vamos a hablar de las tres P's para gestionar de una manera consciente la ira. ¿Cuál es la primera P? La primera P es parar. Es imprescindible que paremos cuando hay algo que realmente nos está enojando, y cuando antes lo hagas, mucho mejor.
Si desarrollas esa conciencia corporal, esa escucha de tu propia corporalidad y te das cuenta de esas sensaciones que la ira empieza a generar en el cuerpo, que de hecho se empieza a tensar la mandíbula, empieza a subir calor a tu cara, empieza a subir energía a tus manos para que puedas poner ese límite o de alguna manera abordar ese desafío, empieza a latir tu corazón más rápido. Piensa que la ira te da un chute de energía para hacer frente a una transgresión. En cuanto te das cuenta de esto, para y aléjate de eso que te está provocando ira. Porque la ira es una emoción que, al igual que pasa con el miedo, y lo hablábamos el otro día, cuando hay algo que te enfada, realmente tu atención se centra totalmente en eso, genera una especie de visión túnel y ya no ves más allá. Es más, en tu cabeza empiezas a rememorar todas las ocasiones en las que en esa situación, con esa persona, en algo parecido, pasó algo que te recuerda a eso. Vamos a decir que genera ese apalancarse en eso que te está provocando ese enojo. Por lo tanto, necesitas retirarte de ahí, necesitas parar. Esto que decían las abuelas de cuenta hasta 10 o hasta 100 o lo que necesites, o vete a beber un poquito de agua o date un paseo, porque eso va a generar que, alejándonos de ese elemento que nos genera esa ira, nuestra energía vaya recuperándose, vaya bajando y nuestros niveles vayan volviendo a esa homeostasis o equilibrio, donde volvemos a sentirnos en paz para poder abordar después de una manera adecuada eso que ha ocurrido. Por lo tanto, lo primero, para. Lo segundo, piensa. ¿Vale? Una vez que hemos parado, que nos hemos alejado, que vemos que está empezando esto a enfriarse, que esa energía que realmente es caliente se va enfriando, por eso se llama fase de enfriamiento, empieza a pensar. Y ahí te puedes hacer 4 preguntas. De hecho, las llamamos en crearte las autopreguntas, porque te las haces tú a ti misma, a ti mismo. Primera pregunta, ¿es esto tan serio como para enfadarme de este modo? Y sé honesta, honesto contigo y respóndete realmente. ¿Es tan serio, es tan grave esto como para cogerme este enfado, como para perjudicar en cierto modo la relación? Pregúntatelo. Segunda pregunta, ¿realmente está justificado en esta situación con lo que está pasando ahora? Y olvídate de sumar todas las anteriores, ¿vale? Nos quedamos en lo que está pasando ahora. ¿Realmente está justificado que me enoje de esta manera? Segunda pregunta. Vamos por la tercera. ¿Va a mejorar las cosas? Quizás sientas que sí está justificado. Quizás sientas que el asunto es súper serio. Ahora, ¿va a mejorar algo que tú te enojes? Esta es la tercera pregunta que te puedes hacer. Y nos vamos a la cuarta. ¿Esto importará dentro de 5 años? ¿De 5 meses? ¿De 5 semanas? ¿De 5 días? ¿Incluso quizá de 5 horas? ¿Será esto tan serio? ¿Estará tan justificado? ¿Será tan relevante? Por lo tanto, ahí tienes las 4. ¿Es tan serio? ¿Está justificado? ¿Va a mejorar las cosas? ¿Importará esto tanto dentro de X tiempo? Y esto, una vez que hayas parado, que te hayas alejado y que veas que esto va hacia abajo, pregúntatelo. Y vamos con la tercera clave. Hemos hablado de para, piensa y procede. ¿Y qué es procede? Pues es, después de haberte hecho estas preguntas, de haberte alejado, de haberte parado realmente contigo y haber respirado, de alguna manera, ¿qué es lo que procede a hacer de una manera adecuada, en una intensidad adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado? Y siempre algo que te va a ayudar es cultivar tu asertividad. Y para cultivar tu asertividad, ¿qué puedes hacer? Primero, en este proceder, observa. Observa lo que realmente ha sucedido. Y cuando digo observa es distinto de interpreta, porque lo que solemos hacer cuando algo nos enoja es interpretar. Y obviamente interpretar desde nuestro paradigma, expectativa, valores, creencias, etc. Trata de observar de manera objetiva, descriptiva. Lo que ha pasado es que esta persona ha dicho esto, o que yo he dicho esto y no se me ha escuchado, o algo objetivo. En este observar, date cuenta de qué es lo que estás sintiendo, cuáles son tus emociones y tus sentimientos en esta situación. Lleva atención a esto y pregúntate qué estoy yo necesitando. Observo lo que realmente pasa de una manera objetiva, descriptiva,
Noto qué sensaciones, qué emociones, qué sentimientos esto provoca en mí de alguna manera, que ojo, eso que yo siento no soy yo, es algo que aparece en mí en un determinado momento porque se activa ante algo que sucede fuera. Ahora, yo puedo dar cuenta desde la observadora, testigo que soy, de lo que se está generando dentro de mí. Pues muy bien, percibo eso que está pasando dentro de mí. Me estoy enojando, me estoy enfadando, me estoy frustrando. Bueno, pues eso lo observo. Y en lugar de dejarme llevar por ello, me pregunto, ¿qué estoy necesitando? ¿Esto de qué me habla? ¿Qué hace que esto que está pasando en este momento sea tan importante para mí? Y con eso que estoy descubriendo que necesito en este momento, ¿qué hago? Pedir. Y es pedir, no es imponer, no es ordenar, no es obligar, no es exigir, porque casi siempre nos relacionamos cuando nos enfadamos desde la exigencia, el grito, la orden, es pedir. Por lo tanto, pedir es, en esta situación me gustaría que cuando pasa esto ocurra esto otro. En las ocasiones en las que te pido que por favor, es pedir desde tu necesidad. Y a la vez que pides, piensa en posibles alternativas de cosas que puedas proponer o que puedas darte, porque muchas veces nos enfadamos y buscamos que los demás de algún modo nos den eso que estamos necesitando. Ahora también te puedes preguntar, ¿qué puedo empezar a darme yo para hacerlo diferente? Por lo tanto, recuerda, piensa con las 4 autopreguntas que hemos traído y procede. Y en ese proceder, observa de manera descriptiva, sin juicio, siente qué es lo que tú estás experimentando dentro, pregúntate qué estás necesitando, qué estoy necesitando, pide eso que estás necesitando y busca alternativas. Y muchas veces esas cosas que nos enfadan tienen que ver con nuestros derechos asertivos cuando son vulnerados. Y me gustaría acabar este directo, y de hecho me los he impreso por aquí, porque siento que es muy importante que todas y todos tengamos presente que hay una serie de derechos asertivos que son nuestros derechos y que por lo tanto necesitamos dárnoslos y respetarnos. Hay una frase muy interesante que te la leo porque no me la sé de memoria, de Jakubowski, que dice: si sacrificas tus derechos, bueno, realmente la frase dice, si sacrificamos nuestros derechos con frecuencia, estamos enseñando a los demás a aprovecharse de nosotros. Por lo tanto, la primera persona que debe respetar sus propios derechos eres tú. Somos cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los derechos asertivos? Los leo y con esto vamos cerrando el directo hasta el próximo día. Primero, derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Segundo, derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Tercero, derecho a ser escuchados y tomados en serio. Cuarto, derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. Quinto, derecho a decir no sin sentirme culpable. 6. Derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene derecho a decir no. 7. Derecho a cambiar. 8. Derecho a cometer errores. 9. Derecho, a ver si me lo tatúo yo, a hacer menos de lo que somos capaces de hacer. 10. Derecho a pedir información y a ser informados. ¿Cuántas veces ni pedimos información porque no piensen que no sabemos? Derecho a pedir información y ser informados. 11. Derecho a obtener aquello por lo que pagaste. 12. Derecho a decidir no ser asertiva. Si en un momento dado eliges no ser asertiva, también estás en tu derecho. 13. Derecho a ser independiente. 14. Derecho a decidir qué hacer con tus propiedades, tu cuerpo, tu tiempo, mientras no violes los derechos de otras personas. 15. Derecho a tener éxito. 16. Derecho a gozar y a disfrutar. 17. Derecho a tu descanso y a tu aislamiento, a tu espacio, a tu tiempo. 18. Derecho a superarte aún superando a los demás. Y ahí recuerdo uno de nuestros principales miedos, que es el miedo a brillar.
Por lo tanto, derecho a superarte aún superando a los demás. 19 y último, derecho a realizar cualquier cosa mientras no violes los derechos de las otras personas. Por lo tanto, compañera o compañero, recuerda, si sacrificas tus derechos con frecuencia, estás enseñando a los demás que pueden abusar de ti, de nosotros, de alguna manera. Así que con esto cerramos este directo de hoy. No sé si hay por ahí antes alguna preguntita que como estaba leyendo, perfecto, pues no he observado lo que había. Pues chicas, chicos, que seguimos el próximo lunes con la gestión emocional consciente de la tristeza a la integración. Muy buen lunes y muy feliz semana. Nos vamos encontrando por ahí. Hasta pronto.